Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Reverendo, bienvenido, feliz Adviento. Muchísimas gracias, reverendo Noel. Muy buenas, iba a decir tardes, pero aquí ya es de noche. Así que donde sea buenas tardes, y aquí pues buenas noches a todos. Muchas gracias por vuestro saludo a todos vosotros, los que estáis ahí al otro lado de los micrófonos, tanto aquí en España, como son los equipos de la radio, dirigidos por el reverendo Noel, como a los que estáis al otro lado, no ya solo de los micrófonos, sino tan solo de los receptores, y que sois realmente quienes dais vida y color a nuestro programa. Totalmente. Agradecemos a los hermanos que nos acompañan en esta ocasión a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones móviles y también a los que nos ven a través de nuestro canal de kit.com, ya que por motivos de, como hemos informado también a nuestros suscriptores, por motivos de caída de Facebook, están todas las páginas de Facebook caídas por un error técnico en el que ya Facebook Meta está trabajando. Hoy no podremos transmitir ni en los grupos ni en las páginas de Facebook, pero sí luego cuando esté solucionado el problema cargaremos ahí también el vídeo de grabación de este espacio, de este programa de Radio Anglicana tan esperado por nuestros oyentes. Gracias a los que nos acompañan a través de las aplicaciones móviles, aquellos que nos escuchan también a través de la página web de radioanglicana.es y los que nos ven en nuestro canal de kit.com. Como siempre es una bendición estar aquí con vosotros en este tan esperado espacio La Palabra Hoy, y como de costumbre el primero de todo, el Espíritu Santo como invitado especial para que Él sea el que nos dirija a todos. Oremos. Adelante, reverendo. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, elevamos a ti nuestra oración, dándote gracias en primer lugar, porque eres tú quien presides, y así te lo pedimos siempre, quien presides este y todos los programas de Radio Anglicana. Y en esta tarde, noche, seguimos pidiéndote, Señor, seguimos intercediendo por la paz en el mundo. Seguimos intercediendo por todos nuestros hermanos seres humanos que viven en países que están azotados por graves conflictos, o bien internos, o bien que están sufriendo invasiones del exterior. Pero no solamente te pedimos por aquellos de los cuales hablan de continuo las noticias, sino también por todos los otros, a veces incluso más numerosos que estos, de los cuales jamás los medios de comunicación nos transmiten absolutamente nada. Pero ellos no están olvidados por ti, Señor, y te pedimos por todos aquellos que sufren en estos lugares, en estos diversos países del mundo, la injusticia de la guerra. También, Señor, nos acordamos de quienes en tiempos de paz y en países en paz también sufren otras circunstancias que son trágicas, desde alteraciones de la naturaleza hasta situaciones que no son justas por errores humanos. Por todos ellos, Señor, elevamos hoy nuestra oración a ti y te pedimos tu bendición para nuestro programa de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tu palabra es la luz. Vamos a continuar con estas reflexiones en torno al segundo libro de Samuel, y en esta ocasión hablaremos de los capítulos 19 y 20 de segunda de Samuel, donde nuestro tema de hoy será el regreso a Jerusalén. Pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara.
Tenemos abierto ya el canal de WhatsApp para cuando nuestros oyentes quieran compartir sus impresiones, sus reacciones y también los reportes de sintonía como los que ya estamos recibiendo desde la Iglesia de México, donde nos hacen saber de su escucha a través de las aplicaciones. Gracias a nuestros hermanos, gracias también a los que de distintos lugares de aquí del territorio nacional también nos están haciendo llegar sus reportes de sintonía a través de las aplicaciones, ya que no podemos emitir en vídeo en nuestra página de Facebook y en los distintos grupos. También recordarles que en la página de kik.com, ahí mandé /Radio Anglicana, pero no es la dirección, es que hay que abrirse la cuenta y luego con el nombre de Radio Anglicana buscar el canal. No era el enlace que hemos enviado ahí, era solamente un indicativo. Lo decimos también por los mensajes que nos están haciendo llegar a través del WhatsApp. Bueno, pues entonces, Juan Mari, si te parece bien, vamos a comenzar de lleno con este programa preparado para hoy. Y habíamos finalizado casi en nuestro programa anterior, habíamos finalizado con aquella sublevación que lideraba Absalón contra David y que pues había terminado también perdiendo la vida. Si te parece, pues le damos continuidad a esta historia que habíamos casi parado hace 8 días en nuestro programa anterior. Y la pregunta sería con el tema de David. David, sus tropas vencen y logran tranquilizar esa sublevación liderada por Absalón, pero da la sensación que David vuelve como derrotado o que se siente derrotado. ¿Por qué pasa eso, Juan Mari? Es cierto que efectivamente los partidarios de David, vamos a decir las tropas realistas, ¿no?, o la facción realista, casi podríamos decir el partido realista, ¿no?, el partido de David, para hablar en términos actuales, había sido a todas luces el vencedor. Y como has recordado tú muy bien, el propio Absalón, hijo de David, el que había hecho explotar aquella sublevación contra su padre, dando un verdadero golpe de estado, como habíamos, me parece, indicado en el programa anterior, la semana pasada. Es cierto que David se siente derrotado y, a ver, no es difícil imaginar el porqué. Es cierto que David entendió que su hijo en aquel momento era su peor enemigo. A ver, y ahora pues intentamos nosotros ponernos un poco en las sandalias de David, ¿no? ¿Cómo se sentiría David en tanto que padre? Aunque, como habíamos comentado en algunos programas anteriores, pues la relación paterno-filial, ¿no?, o parentofilial, como se dice, entre David y sus hijos no era precisamente como la de hoy. La familia de David era una familia real, la familia de un monarca oriental de aquella época, por lo tanto no se parecía en nada a el concepto que nosotros tenemos en nuestro mundo occidental y cristiano de lo que es una familia. Pero sin embargo, David sí que debía sentir que aquellos que eran sus hijos, pues eran parte de sí mismo, ¿no? O como se suele decir con una expresión muy bíblica, carne de su carne, sangre de su sangre. Y si nos damos cuenta en los capítulos anteriores, hoy estamos viendo, como decías, en los capítulos 19 y 20, en el capítulo anterior, específicamente en el capítulo 18, recordamos que cuando las tropas de David salen a hacer frente a las tropas rebeldes, a las tropas sublevadas, encabezadas por Absalón, David siempre aconseja en todo momento que se trate bien a Absalón. A ver, David era consciente de que aquella batalla no era simplemente para él, no ya tanto como rey, sino como padre. No era solamente una batalla por el poder, era también algo mucho más importante. Su hijo podía estar en peligro. David, como en este sentido buen padre, mostraba preocupación por Absalón. Claro,
cuando le llega la noticia de que el ejército sublevado, el ejército de los rebeldes, vamos a decir así, ha sido vencido, eso en principio es una buena noticia. Pero saber que su propio hijo, el que encabezaba esa rebelión o esa sublevación, había sido muerto, nunca podría entenderse como una victoria, sino más bien como una derrota terrible. Hay algunos especialistas, algunos comentaristas de la Sagrada Escritura que han dicho que en este libro segundo de Samuel puede ser este capítulo o estos dos capítulos unos de los que muestran una imagen, vamos a decir así, más humana de David. No ya un David distante, un David que es el monarca, un David que, como hemos visto desgraciadamente en capítulos anteriores, era un auténtico dictador, era un tirano, podía llegar incluso a rebajarse a ser un criminal, un asesino, un violador. Ahora, en este episodio concreto de estos capítulos 19 y 20, David se muestra como un personaje realmente humano, muy humano, que, como es lógico, llora, deplora, lamenta la muerte de un hijo. Joab vuelve a entrar en escena nuevamente. ¿Y qué papel juega ahora en esta ocasión, Juan Mari? Un papel horrible. A ver, si leemos bien el texto, no hace falta leerlo con excesivo detalle ni con excesiva atención. Una simple lectura superficial nos da a entender que Joab, que como sabemos era sobrino de David, Joab no tenía ya ningún tipo de respeto por el monarca. A ver, incluso lo leemos ahí, se atreve a amenazarle si no se presenta ante el pueblo. A ver, tenía razón Joab en decirle al rey David que, puesto que habían sido los vencedores de la sublevación o contra la sublevación, David tenía como rey que presentarse al pueblo e incluso darle las gracias por su fidelidad, por haber sido fieles a él. Sí, tenía razón, porque no vamos a negarlo, pero la forma de decirlo, la carencia absoluta de circunspección. Aparte de, bueno, parece que Joab era una persona realmente cruel, ¿no? Pues probablemente ante David, en estos momentos, Joab debía ser una persona repulsiva. El problema es que David, como hemos indicado ya también, no ahora, sino en programas anteriores, David no se sentía con fuerza moral para poner un freno a la influencia de Joab, que sin duda era muy grande. La influencia de Joab debía ser tremenda. Pensemos que era el jefe del ejército, ni más ni menos, ¿no? Es como si dijéramos hoy el generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire. En aquella época eso no era así, era solo un ejército de tierra, pero era Joab quien lo comandaba. Y por lo tanto, sin duda alguna, el ejército era fiel a Joab. Es evidente que David no se sentía fuerte para acabar con la influencia de Joab, y Joab es evidente que es un personaje que, a medida que avanza el relato sagrado, pues se muestra como más descarado, más irreverente, más poco respetuoso para con la figura de su señor David, que en los primeros capítulos. En los primeros capítulos ya se le ve a Joab, que es una persona con grandes dotes de mando, con una gran ambición, pero es que ya llegando casi al final, como estamos llegando, pues Joab es alguien que, como diríamos en castellano, había perdido todos los estribos. Luego nos encontramos, Juan Mari, con una situación en la cual, debido a esto que tú nos comentas, el rey David termina deponiendo a este señor, lo termina
quitándole el mando del ejército y se lo entrega a otra persona que nos aparece allí en la Biblia, creo que es a Amasá, algo así, más o menos. ¿Qué gana David con esto? Destituyendo a Sí. Joab. David probablemente en un momento determinado debió tomar ánimo como fuera y decir, se acabó, ya no puedo más con este hombre, fuera. Lo destituyó, como tú has dicho muy bien, del cargo de general supremo del ejército. Claro, y entrega, como tú también has indicado y muy bien, entrega el mando del ejército a esta otra persona, que es el general, lo llaman así, el general Amasa. Hay versiones de la Biblia que dicen Amasa, pero en otros le ponen el acento en la final Amasa. Bueno, eso es cuestión de los traductores, ¿no? Eso a nosotros no nos debe preocupar demasiado. Ahora, la pregunta tuya era, ¿qué logró David? Sí, ¿qué gana David con eso? ¿Qué ganó David? Bueno, pues David lo que hizo, claro, él no lo pretendía, ahí no se le puede achacar nada, así como se le pueden achacar otras muchas cosas que habíamos visto en capítulos anteriores, ahora no. Lo que logró David, lo que consiguió David, o como dices, lo que ganó David, fue condenar a muerte al general Amasa, ni más ni menos. A ver, Joab tenía ya, como hemos dicho, muy asumido su papel de general en jefe de todo el ejército. Y tenía sus partidarios, evidentemente. No podía ser el general de todo el ejército si el ejército estaba en contra. Da la impresión de que no, al contrario, estaban muy a favor de él. Probablemente era un hombre que trataba bien, trataba con justicia a sus soldados, ¿no? Recordemos, haciendo un pequeño paréntesis, un detalle, el relato de la muerte de Absalón, que es el propio Joab quien mata al hijo del rey con unos dardos, mientras Absalón estaba colgado de una encina, una escena verdaderamente ridícula, ¿no?, por parte del pobre Absalón. Hay un detalle ahí que no se nos tiene que pasar, porque todos estos detallitos pequeños, pues aunque pasen desapercibidos, tienen su valor, ¿no?, para la comprensión general del relato. Joab le ordena a un soldado que mate a Absalón. Curiosamente, ese soldado le dice que no. O sea, se rebela contra su general y le dice que no porque han oído todos cómo David, el rey, le encargaba a Joab que tuviera cuidado del joven Absalón, o sea, que lo cuidara, que se lo llevaba vivo, por decirlo en una palabra, ¿no? David confiaba plenamente en que Joab iba a vencer, evidentemente. Aquellos otros pues eran un conjunto de personas que iban allí en masa, sin orden ni concierto, probablemente, mientras que Joab, que era un militar experimentado, sabía colocar el ejército de forma estratégica, ¿no? Y a veces, como se ha dicho muchas veces en la historia, las grandes batallas se han perdido más por conocimiento de estrategia que por número de combatientes. David sabía que Joab iba a ganar y encarga que se cuide de del joven Absalón, de su hijo. Cuando Joab le ordena a aquel soldado que mate al príncipe Absalón y el soldado se rehúsa, fijémonos bien que Joab, la actitud que tiene no es decir, pues por haberme desobedecido te voy a condenar a muerte, te voy a formar consejo de guerra, como diríamos hoy, y te voy a cortar el cuello. No lo hace. Al contrario, lo que le dice, lástima, porque yo pensaba o tenía reservado para ti un cierto tipo de regalo si hacías eso. A ver, una persona como Joab, que es general del ejército, general en jefe, general supremo, como comandante supremo, como queramos decirlo, que trata de esa manera a sus hombres, no es un tirano con ellos. Al contrario, es un hombre comprensivo. Sí, él lleva las tropas con mano de hierro, es combativo, sabe cómo colocar a los soldados en puntos estratégicos, lo hace muy bien, pero no actúa como un dictador con sus soldados. Los premia cuando puede, evidentemente, y si alguien, como es aquel soldado anónimo, no sabemos quién era, no sabemos cómo se llamaba, le hace frente, no va a castigarle por ello, no va a tomar venganza. O sea, la única venganza será, mira, lo que pensaba regalártelo, no te lo regalo y ya está. Y ahí, allá tú. Y por lo que da a entender el texto, el regalo era de peso. O sea, no solamente de peso de llevar encima, que lo era, sino también que era muy valioso. Un hombre como Joab,
que sabe que tiene a los soldados de su parte, no a cualquiera que va por ahí tirando piedras, como se dice, sino soldados bien armados, bien pertrechados, que le obedecen ciegamente, que son partidarios suyos. Él tenía muy asumido su papel de jefe del ejército y jamás iba a permitir que otro, cualquiera, se lo arrebatara, ni siquiera por orden de David. Entonces, claro, David, al deponer a Joab y a colocar a Amasa en su lugar, lo que estaba haciendo era condenar a muerte a este otro, a Amasa, que tampoco tenía culpa de nada. Lo que sí es cierto es que la muerte de Amasa supuso para Israel la pérdida de una figura, de una persona muy válida, ¿eh? Por alguien cuya valía moral, como era Joab, era muy inferior. Amasa no solamente parecía un buen jefe militar, quizás no lo era tanto como Joab, vamos a dejarle ahí a Joab el beneficio de la duda, pero su valía moral era mucho mayor. En este sentido, claro, pues el reinado de David conllevó una verdadera sangría de gente que no tenía que haber muerto y que eran personas de valor. Gente que podría haber sido muy positiva en el Estado judío de aquel momento, ¿no? Es evidente que David perdía autoridad a velocidades forzadas, a marchas forzadas. Encontramos en escena a Seba o a Seba. ¿Quién es este señor, Juan Marí? ¿Qué representa? Pues estaba pensando yo ahora, dejamos a uno y nos metemos con otro. Es que hay, y así con varios. Sí, no, es que realmente estos capítulos son... el otro día decíamos, ¿verdad?, que parecía una historia, un culebrón, ¿no? La historia total. De David. Pero es que ahora además es una sucesión de individuos, de personajes, que dicen, bueno, pero ¿estos de dónde salen, no? ¿Quién es? Por eso la pregunta está muy bien, ¿quién es este tal Seba? Bueno, pues parece ser, bueno, según dice el texto sagrado, dice cuál era su padre, un tal Bicri o Bicri, depende de cómo lo acentúen, ¿no? O sea, que era alguien conocido, ¿no? Bien, este hombre, vamos a ver cómo lo decimos, vamos a decirlo así. A ver, Seba aparece ahí, lógicamente, como una persona individual, además se dice su nombre completo, Seba, hijo de Bicri, en hebreo Seba ben Bicri, muy bien, perfecto. Pero aunque aparece él en escena y aparece como una voz cantante, vamos a decirlo así, Seba no está solo. Seba representa, sin duda alguna, una facción política contraria al rey David y que, además, con una intención muy destacada, que era la separación de las tribus septentrionales de Israel, dejando a David únicamente su tribu original de Judá. Si recordamos, a ver, porque hace ya bastante tiempo, el comienzo de nuestras reflexiones sobre este libro segundo de Samuel se iniciaba precisamente cuando David es entronizado como rey de Judá, pero solo de Judá, de la tribu de Judá, mientras que las tribus septentrionales, las tribus del norte, tienen otro rey, que es un hijo de el caído Saúl. Bueno, resulta que por cuestiones políticas que vimos en su momento, las tribus del norte también quieren reconocer a David como rey, ¿no? Y entonces en ese momento David es cuando une a todo el pueblo de Israel, lo une y escogerán como capital a una ciudad que está allí, que no forma parte de Israel, que es Jerusalén, y que se convertirá en la capital del reino, se convertirá en la capital de todo el país. Pero la historia es muy bonita, pero la figura de Seba, el hijo de Bicri, nos hace un alto y nos dice, haced una lectura realista de la historia. O sea, no os quedéis en la superficie. Y la lectura realista es que desde siempre debió de haber en Israel una facción o un partido o, vamos a decir así, o un grupo o varios grupos
contrarios a David, y que lo que querían era que David no reinara en Israel, sino que reinara únicamente en Judá. Entonces, claro, ahí nos planteamos, ¿fue entonces la unión entre Judá e Israel tan real como parecía? Pues sí y no. Había quien estaba realmente en contra, y que no aceptaban lo que consideraban que era una traición probablemente al ideal de Saúl, etcétera, ¿no? Bueno, también es un indicio de que en la época de David, a pesar del tiempo que había transcurrido, aquella mentalidad antigua, una mentalidad tribal de la época de los jueces, ¿no? Recordamos que cada tribu iba por libre, pero luego, pues cuando había un peligro común se unían, ¿no? Pero pues aquella mentalidad tribal todavía estaba vigente en bastantes sectores israelitas que debían ver en el rey David una especie de tirano, desgraciadamente había sido o lo era, al estilo de muchos monarcas extranjeros que rodeaban Israel, ¿no? O sea, el texto sagrado, que en cierto modo lo que hace es condenar, aquí lo leemos claramente, a aquellos personajes como este tal Seba, que lo que hacen es intentar romper la unidad de Israel. Bueno, el texto sagrado, bueno, pues lo que hace aquí es ver una rebelión contra el rey ungido por Dios, porque el texto sagrado pues tiene una finalidad básicamente religiosa, no política, pero parece que no tenga en cuenta el texto sagrado otros factores de peso, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, los libros históricos de la Biblia, del Antiguo Testamento, no son crónicas históricas como lo que entendemos nosotros hoy, sino que son historia teológica. Entonces, claro, para el autor o los autores de Segundo de Samuel, Seba era un criminal porque lo que estaba haciendo era atacar al ungido de Dios, ni más ni menos que era David. Claro, ahí no nos dicen que el Israel del norte pues tenía gente muy descontenta, facciones que no veían con buenos ojos a David, facciones que añoraban la época de los jueces, en fin, cosas por el estilo que sin duda alguna existían. Pero aquí lo que ven los autores, lo que ven los hagiógrafos es que el ungido de Dios, que es David, que eso lo tienen muy claro, había sido injuriado y había sido pues atacado por un tal Seba, hijo de David. Ya nos podemos imaginar cómo acabó este señor, pero bueno, te lo tengo que preguntar, Juan Mari. ¿Cómo Sí. acaba los días de este señor? Y sobre todo, ¿por qué queda reflejada la forma de su muerte en la Escritura? ¿Qué sentido tiene? A ver, la primera pregunta es cómo muere, ¿verdad? ¿Seba? Ujú. Sí, bueno, pues Seba muere de una forma horrible, de una manera además indigna. O sea, porque Seba no muere en un campo de batalla como había muerto Absalón, que hubiera sido una forma digna de morir, es decir, morir con las armas en la mano, ¿no? Como se puede decir. O como muchas veces se dice en español, en una expresión muy castiza, ¿no? Morir con las botas puestas. No. Este tal Seba muere refugiándose en el interior de una ciudad, había sido derrotado con los partidarios que tenía, o sea, se refugian, huyen, se esconden, pero es que además muere dentro de la ciudad y muere decapitado, o sea que le cortan la cabeza y luego tiran la cabeza por la muralla ante el ejército, las tropas reales de Judá, ¿no? Y bueno, de Judá, claro, porque estos eran del norte de Israel, y las tropas comandadas precisamente por Joab. Morir de esa forma, sin cabeza, lanzada la cabeza por encima del muro, habiéndose refugiado allí de forma que se podría entender en aquel momento como muy cobarde. Imaginemos que eso no era precisamente una muerte que desease nadie, ¿no? Y que luego además se recordará siempre, sí, se va el hijo de Bicri, el que huyó, le cortaron la cabeza y la tiraron por la muralla. Eso era una cosa horrible en aquel mundo sobre todo y en aquella mentalidad, ¿no? Ahora, el relato, o sea, que el hecho de que los autores sagrados recuerden esta muerte, que el hecho de que relaten, aunque sea con poco detalle, esta muerte nos indica algo. Y es que
los que escribieron esta historia o estas historias, lo que querían dejar claro, por encima de todo, no es que Judá fuera más fuerte que las tribus del norte, no. Lo que quieren dejar por encima de por encima de todo, es que Dios, el Dios de Israel, protegía a David, que era su ungido, a pesar de todos los problemas que David tuviera por su forma de ser o lo que queramos imaginar. A pesar de todo, Dios lo protegía de todos sus enemigos porque, recordemos, había hecho una alianza, un pacto muy especial con David, el pacto de una dinastía eterna, una dinastía duradera, y porque Dios tenía misericordia de David. Y eso es lo que quieren dejar claro por encima de todo los autores del libro segundo de Samuel. Bueno, llegamos al final, Juan Mari, y para ya cerrar con broche de oro, como el tema se titula El regreso de David a Jerusalén, la pregunta es, a este regreso de David a Jerusalén, con todas estas muertes que hemos estado hablando de ellas y que leemos en estos 2 capítulos de este segundo libro de Samuel, me surge la pregunta, Juan Mari, es que con todo esto, por fin podemos decir que llegó a su fin todas estas disputas internas que habían dentro del reino. Así lo parecería. Así lo parecería. Aunque hemos de ser conscientes de que el fermento de la secesión, o el fermento de la rebelión contra la figura de David, el aborrecimiento de la dinastía davídica, debido a todo lo que habíamos comentado antes, debieron continuar, así como el que no quiere la cosa, ¿no? Entre bastidores, sin que se viera demasiado, sin que hicieran excesivo ruido, ¿verdad? Las personas descontentas o los que fraguaban revueltas o cambios, ¿no? Bueno, lo que sabemos es que al final del reinado de Salomón, del hijo de David, y eso lo saben todos nuestros amigos radioyentes que son lectores y estudiosos de la Santa Biblia, al final del reinado de Salomón, cuando Salomón ya muere, finalmente las tribus del norte se separan para siempre de la tribu de Judá. Es decir, eso no se hizo de la noche al día. Eso no fue pues una especie de inspiración del momento de decir vamos a acabar con la unión de las tribus hebreas. No. Aquello se produjo porque era algo que estaba quizás oculto, pero como un fermento en ebullición constante. Sí podemos decir, esto sí, que cuando David regresa ya a Jerusalén y hasta su muerte, pues probablemente él ya no tuvo más problemas de esta clase, ¿no? De esta índole, es decir, sublevaciones, gente que se rebelaba contra él en un lugar o en otro, probablemente ya no. De hecho, no hay constancia de que sucediera eso, pero lo que ocurre después en el reinado, mejor dicho, al final del reinado de Salomón, evidencia muy a las claras que aquello no se había terminado. Lo que ocurre es que no se manifestó durante el reinado de David. Menos mal para él, al menos David pudo concluir su reinado, vamos a decirlo así, en paz. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, esto ha sido todo lo que habíamos preparado para vosotros en este día en relación a estos 2 capítulos del segundo libro de Samuel, capítulo 19 y capítulo 20, donde pues tratábamos este tema del regreso de David a Jerusalén. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, que haya sido de crecimiento
y bendición para vosotros. Gracias, reverendo Juan María, por este tiempo también compartido con nosotros y por compartir de lo que Dios te ha dado. Al contrario, muchísimas gracias a vosotros, como decimos siempre, Noel, y nunca son florituras de cortesía, siempre es verdad. Gracias a ti, gracias a los equipos de Radio Anglicana que trabajáis sin descanso y, por supuesto, gracias a todos vosotros, queridos amigos, que estáis ahí escuchando y contribuyendo. Totalmente, y que sois la motivación para el espacio, para el programa. Así que muchísimas gracias, hermanos. Como les decíamos, por un inconveniente no hemos podido emitir en vídeo en nuestras plataformas habituales de grupos de Facebook y páginas de Facebook, pero sí hemos estado emitiendo en vídeo en nuestro canal de kit.com de Radio Anglicana. Os he pasado el enlace también para que podáis suscribiros. Es un canal que está emitiendo 24 horas continuas en señal de vídeo también desde los estudios de la radio. Gracias por acompañarnos. Recordarles también que la grabación estará disponible en nuestro canal de YouTube, para que ahí también puedan disfrutar, y también disponen de todas las emisiones anteriores, de las 7 emisiones anteriores que llevamos de este mismo segundo libro de Samuel, que hemos ya estado reflexionando. Muchísimas gracias por acompañarnos, feliz Adviento, y nos encontramos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.